El asunto es que siempre que tengan un enunciado relacionado solamente a probabilidades, deben de comenzar por la probabilidad, la cual tiene fórmula. Habíamos dicho que esta es la fórmula de la probabilidad para eventos no excluyentes y por lo tanto yo puedo hacer la sustitución. Sustituyo la de la unión, sustituyo la de A, sustituyo la de B y a través de operaciones inversas puedo obtener una de las probabilidades que me hace falta. Por eso siempre es conveniente comenzar con la fórmula de la probabilidad que yo conozco y que está en los datos. Una vez con este resultado que se obtuvo, pues ya puedo calcular el inciso A, donde voy a utilizar la ley del complemento. La ley del complemento menciona que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A, y al hacer el reemplazo, o sea, al hacer la sustitución, obtengo que la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A, donde la probabilidad de A es un medio, y obviamente al hacer operaciones, pues la probabilidad de A complemento me queda que es un medio. Y de ahí ya obtuve el inciso A. Bueno, vamos al inciso B. Para el inciso B me están preguntando lo mismo. Como me preguntan lo mismo, pues otra vez voy a utilizar la ley del complemento. La ley del complemento. Y como ya la sé, pues solamente hago la sustitución. Y si solamente hago la sustitución, entonces me queda lo mismo, que la probabilidad de B complemento se va a calcular como 1 menos la probabilidad de B. Y eso quiere decir que la probabilidad de B complemento es 1 menos un medio, porque las dos son idénticas. Y eso quiere decir que la probabilidad de B complemento pues es un medio. Que fue prácticamente el inciso A, ¿no? Simplemente hay que justificarlo y ya no hay tanto que buscarle. Luego me voy al inciso C. En el inciso C me están preguntando la probabilidad de A intersección B, pero esa ya la conozco y sabemos que es un tercio, por lo tanto solamente la reporto, ya no hay mucho que hacer. Y entonces me voy a la siguiente, que es la probabilidad, el inciso D, el inciso D, el inciso D, donde me están preguntando la probabilidad de A intersección B complemento. Entonces, para calcular esa, vamos a utilizar primeramente algo que se denomina la ley de Morgan. La ley de Morgan. Y la ley de Morgan menciona que si tú tienes A intersección B en complemento, eso se va a calcular como A complemento unión B complemento. Esa es la ley. Ahora vamos a sustituir la ley. Voy a estarles así escribiendo la ley y la sustitución para que vayan viendo cómo se va realizando el ejercicio. Entonces, A intersección B complemento, aplicando la ley de Morgan, te va a quedar la probabilidad de A complemento unión B complemento. Así aplicaste la ley, que pareciera que no estoy haciendo la gran cosa, ¿no? Aquí quizás va a cambiar cuando se utilicen letras como C, D, E o F, ¿no? Ahora bien, la que voy a utilizar va a ser la ley de la suma de eventos excluyentes. Perdón, de eventos no excluyentes. Entonces la ley de la suma ya se la saben, que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Lo que ahora voy a hacer es que esta A es el primer evento y esta B es el segundo evento. Por lo tanto, si yo aplico la ley de la suma de eventos no excluyentes, lo que me va a quedar es que esto va a ser la probabilidad del primero, que es A complemento, más la probabilidad del segundo, que es B complemento, menos la probabilidad de la intersección de los dos. Y la intersección de los dos
es A complemento, intersección B complemento. O sea, estamos aplicando la ley, pero con los eventos que ahorita yo tengo, los que ahorita están surgiendo. Entonces vamos a llevarnos estos para acá arriba, para que no esté ocupando tanto espacio. Permítanme tantito. Vamos a subirlo acá. Listo. Y entonces, ya que hice eso, si ustedes se dan cuenta, debo de aplicar la ley del complemento. Y la ley del complemento ya no se las voy a escribir, ya se la saben. Es que la primera va a ser 1 menos la probabilidad de A. La siguiente es 1 menos la probabilidad de B. Estoy aplicando la ley del complemento a los dos. Y ahora menos, si ustedes se dan cuenta, en esta que estoy poniendo como marco texto, la ley de Morgan. Entonces otra vez voy a aplicar la ley de Morgan. Voy a escribir aquí la ley del complemento. La ley del complemento es que que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos probabilidad de A. Y ahora vamos a escribir la ley de Morgan. Y la ley y la ley de Morgan que vamos a utilizar es similar a la que tengo por acá, con la única diferencia que ahora tengo un A complemento intersección B complemento, y eso me va a dar por resultado el A unión B complemento de todo eso. Fíjense cómo las leyes de Morgan se parecen. Esta es la de una intersección que lo voy a expresar como una unión. Esta es una intersección que se expresa como una unión. Y aquí es el complemento de todos y es el complemento de cada elemento. El complemento de todo y el complemento de cada elemento. O sea, y por eso la ley de Morgan no es tan complicada de aprendérsela, ¿no? Solamente es cambiar la intersección, la unión y el complemento de todo, asignárselo a cada uno, ¿no? Dependiendo de cómo lo vaya a tener. Entonces, aquí me va a dar por resultado que es la probabilidad de A unión B complemento. Bueno, y ahora hay varias cosas que deben de notar aquí, y que eso, lo que ahorita les voy a mostrar, es algo fundamental para que puedan entender la diferencia entre una y la otra. Entonces, fíjense bien, pregunto, ¿ley de Morgan es ley de conjuntos o es ley de probabilidad? 6. 6, dime 6. Es ley de ¿Cómo conjuntos. sabes que es ley de conjuntos? Por las propiedades de intersección. No, esa no es la razón. Te voy a poner medio punto. 40. Dime 40. La ley de conjuntos utiliza conectivos lógicos. Exacto, esa es la razón. La ley de conjuntos solamente utiliza conectivos lógicos. Esa es la razón. Si ustedes se dan cuenta, en la ley de Morgan, lo único que estoy utilizando es el conectivo lógico intersección y los complementos. El conectivo lógico unión y los complementos. Eso quiere decir que la ley de Morgan solamente se aplica adentro del paréntesis. O sea, la probabilidad no tiene nada que ver. Ahí es donde viene la clave y que luego les cuesta mucho trabajo entenderlo, que la probabilidad, les voy a poner con otro marcatextos, esta probabilidad queda igual, no la muevo. Lo único que cambia es lo que está relacionado a los conectivos lógicos. Y el conectivo lógico, resulta que aquí tenía una intersección, ahora voy a escribir una unión, y aquí tenía dos complementos, y ahora escribo un solo complemento que afecta a esa unión. Por eso yo sé que es una ley de conjuntos y que solamente se aplica adentro del paréntesis. No tiene nada que ver con la P, con la probabilidad, que insisto, ¿no? Luego eso les causa un gran conflicto. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta,
la ley de complemento, esta ley de complemento, esta no es una ley de conjuntos, esa es una ley de probabilidad. ¿Por qué es una ley de probabilidad? ¿Alguien sabe? 44. 44, dime. ¿Por qué usa operaciones y no notaciones lógicas? Ok, utiliza operaciones. Y acuérdense que una operación, recuérdenme que es una operación. 18. 18, dime 18. Una operación es una instrucción. Exacto, es una instrucción, es un verbo. Entonces, como es un verbo de acción, eso implica que yo lo que estoy observando aquí es que la única probabilidad que yo tenía, la única probabilidad la calculo a través de una operación, a través de una instrucción que puede ser resta, suma, multiplicación, división, etcétera, ¿no? Básicamente, en las leyes de probabilidades solamente vamos a tener la operación resta y la operación suma. Entonces, de nuevo, implican conectivos lógicos. Las leyes de probabilidad implican operaciones. Y sabemos que la operación es una instrucción y la operación puede ser tanto en aritmética, que aritmética son operaciones con números, y en álgebra, que son operaciones con términos. Ahora bien, aquí hay que hacer una aclaración. Existe una ley de conjuntos que se llama A menos B, pero este menos no estoy hablando de una ley de probabilidad. O sea, no estoy hablando de una operación, no estoy hablando de una instrucción. Ahora bien, ¿alguien me pudiera decir por qué sé que aquí no es una resta aritmética? Por 46. 46, dime. Porque tiene conectivos lógicos, profesor. No, y ahí no se ve ningún conectivo lógico. De hecho, esa es la duda. Que el conectivo lógico menos se parece a la operación resta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que esa no es una ley de la probabilidad? O sea, ¿cómo me doy cuenta que ese menos... 28. 28, dime. Porque no tiene como la indicación de que es una probabilidad, o sea, la P y los paréntesis. Exacto, esa es la razón, porque no tiene la P. Así de simple. Como no tiene la P, al no tener la P, pues no es un conectivo no es una operación aritmética. Y entonces ese menos se convierte en un conectivo lógico. Y ese conectivo lógico, se los voy a escribir aquí abajo, el que tú tienes elementos en A, pero quiero que a esos elementos que están en A, y que son todos estos que estoy asurando, le quites los que pertenecen a B. Por lo tanto, si tú le quitas los que pertenecen a B, quiere decir que le estás quitando los que están en esa intersección. Por lo tanto, el A menos B, se lo voy a sombrear con otro color, el A menos B solamente implica a los elementos que solamente están en A y que no están en B. O sea, todos los que están aquí en medio de la intersección, todos esos se quitan. Entonces este menos, aunque visualmente el menos conectivo lógico se parece al menos operación, visualmente se parece, pero la interpretación es diferente. Aquí, por leyes de conjuntos, esto se calcula como A intersección B complemento. ¿Cómo me doy cuenta que no es una ley de la probabilidad? Pues porque la P no está. Esa es la única razón. Pero ahora viene entonces un conflicto muy fuerte, porque resulta que probabilidad de A menos B también existe. Y la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que existe ley de conjuntos. ¿Cómo sé que es ley de conjuntos? Porque no tiene la P y porque no hay operaciones aritméticas. Y solamente hay conectivos lógicos. ¿Cómo sé que es una ley de la probabilidad? Pues porque hay operaciones aritméticas, o sea, no es necesario decir operaciones aritméticas, pues, pero lo hago para que sea más redundante, más que sea más ilustrativo, pues. Entonces, hay operaciones aritméticas y hay P's. Y si ustedes se dan cuenta, en realidad no estoy operando solamente con el interior de lo que está en el paréntesis, porque aquí tengo una P y aquí surgen dos P's. Entonces, pues no, o sea, se ve la diferencia. Les voy a poner
la que les causa conflictos. Y la que les causa conflictos es que ustedes tengan probabilidad de A intersección B complemento y ustedes digan que eso es igual a probabilidad de A menos B. Fíjense bien, la ley de la probabilidad me genera una resta de dos probabilidades. La ley de conjuntos me produce solamente cambio en el interior del paréntesis. Esa es la gran diferencia entre una ley de la probabilidad y una ley de conjuntos. La ley de conjuntos solamente tiene que ver con conectivos lógicos que están en el paréntesis y la ley de probabilidad tiene que ver con operaciones entre probabilidades. La operación resta. Ahí está la operación resta. Y eso es lo que deben de visualizar bien, ¿no? Para que no tengan confusiones, porque esto es todos los años mis alumnos se confunden mucho en eso. Ley de conjuntos solamente opera en el interior de los paréntesis y con conectivos lógicos. Y ley de las probabilidades, de una probabilidad surgen dos o más probabilidades donde hay una resta o hay una suma, donde hay una operación. Eso es como que fundamental para que no se me equivoquen en todos los ejercicios que vayan haciendo, ¿no? Y que obviamente es un conocimiento nuevo, es una interpretación nueva, es algo que obedece solamente a probabilidad, pero que la deben de tener ahí bien asentada y visualizada, ¿no? Y apúntenla por ahí en algún lugar, porque se las voy a estar preguntando frecuentemente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una ley de probabilidad y una ley de conjuntos? La ley de probabilidad tiene que ver con operaciones entre probabilidades y la ley de conjuntos solamente es utilizar conectivos lógicos. Y la otra pregunta que les puedo hacer, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre este menos y este menos? Pues no lo sé, pero si yo les pongo qué diferencia hay entre este menos y este menos, pues entonces ahora sí ya pueden decir, esta es una ley de conjuntos, este es un conectivo lógico y esta es una ley de la probabilidad. ¿Por qué? Porque ya tiene la P, ¿no? Aunque aquí, insisto, ¿no? Aquí tiene la P de los dos lados, pero no implica que sea una ley de probabilidad. ¿Por qué no es una ley de probabilidad? Porque no me genera una operación entre probabilidades. Básicamente la operación es la suma y la resta. Aunque dentro de algunos días les voy a enseñar que también la multiplicación existe dentro de las leyes de probabilidad, pero eso ya será un tema adicional. Bueno, nos vamos con el inciso E. El inciso E lo voy a copiar por aquí. Aquí me dicen que es la probabilidad de A complemento, unión B complemento. ¿Alguien me puede decir con qué concepto empiezan? ¿Con qué ley empiezan? Con la ley de Morgan. 28, dime 28. Con la ley de Morgan. Ok, muy bien, es con ley de Morgan. Acuérdense que díganme primero su número de lista para que sepa a quién le hago caso, ¿no? Porque si nada me dicen el resultado, no sé quién me lo dijo primero. Entonces aquí le comienzo con ley de Morgan. Sabemos que la ley de Morgan es ley de conjuntos. Por lo tanto, si aplico ley de Morgan, esto va a ser interno. Acuérdense que hago el cambio, complemento. Ok, ay no, perdón, me equivoqué. Esa intersección B, todo complemento. ¿Alguien me puede decir ahora qué ley aplico? ¿28? 28, dime. ¿Ley de conjuntos? No. 14. 14, dime. Ley de suma. No. ¿Alguien más? Ok, les digo. Fíjense bien cómo aquí solamente tengo probabilidad, intersección y complemento. Entonces yo tengo que revisar cuál ley es la que existe. Si empiezo a revisar todas las leyes que obviamente vayan haciéndose por ahí un acordeón de dónde están las leyes, la ley que puedo utilizar es la ley del complemento. ¿Por qué? Porque la ley del complemento me habla que la probabilidad de complemento es o menos la probabilidad de A. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está el complemento de algo. No importa qué tan grande sea ese algo, lo importante es que tiene el complemento. Por eso yo puedo aplicar la ley.
Si ustedes quisieran pensar en la ley de Morgan, pues me voy a regresar. No tiene caso aplicar nuevamente la ley de Morgan. Si yo pienso en una ley de la intersección, pues no hay leyes de la intersección. Hasta ahorita no les he enseñado las leyes de la intersección. Posteriormente se las voy a enseñar. Entonces de ahí, al aplicar la ley del complemento, me queda que esto va a ser 1 menos la probabilidad de A intersección B. Aquí la gran ventaja es que la intersección ya la conozco. Y como la intersección ya la conozco, entonces lo único que debo de hacer es sustituir, o sea, reemplazar. Y entonces me queda que esto va a ser 1 menos la intersección, que la intersección habíamos dicho que es un tercio. Ahí. Que es un tercio. Y por lo tanto, ya puedo, al realizar la resta de números racionales, ya puedo escribir que la probabilidad de A complemento unión B complemento es 2/3. Pero insisto, no todo obedece a que vaya aprendiéndome todas las leyes de probabilidad y todas las leyes de conjuntos, que obviamente se las voy a estar diciendo en clase para que no haya pierde. Y lo único es que si vayan haciendo su formulario, ¿no? Ya está en Classroom, solamente sáquenlo, hagan el compendio para que lo tengan a la mano, ¿no? Vamos al inciso F. El F nos dice de A intersección B complemento. Aquí es la probabilidad de A intersección B complemento. ¿Alguien sabe con qué ley comienzo? 6, dime. No, la ley de Morgan. No, con la ley de Morgan, ¿no? Con la ley de 46. 28, dime 28. Ley de complemento. No, ley de complemento, ¿no? 42. 42, dime. Ley de la suma. No, ley de la suma no, porque hay una intersección. La ley de la suma es con la unión. Sí. 41. 41, dime. De la resta. Muy bien, con la ley de la resta. Entonces, por aquí te pongo con la ley de la resta. Pero, ¿cuál ley de la resta? Entonces, acuérdense que hay dos leyes de la resta. De hecho, ya se las había puesto aquí arriba. Ahí están las dos leyes de la resta. Entonces, si se dan cuenta, con la ley de la resta que voy a comenzar es con la ley de la resta de conjuntos. Porque la ley de la resta de probabilidad habla que tengo la resta adentro de la probabilidad, adentro del paréntesis que voy a calcular la probabilidad. Entonces aquí comienzo con la ley de la resta de conjuntos que habla que A menos B se calcula como A intersección complemento del otro. Por lo tanto, al aplicar la ley de la resta de conjuntos, a mí me queda que esto es la probabilidad de A menos B. Y ahora sí puedo aplicar la otra ley de la resta, pero la otra ley de la resta no es de conjuntos. La otra ley de la resta es ley de la probabilidad, donde dice que la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de los dos. Ahí es la diferencia entre la ley de la resta y la ley de la resta. A veces, como en este caso, voy a utilizar las dos leyes de la resta. Y entonces al hacer la sustitución, esto me queda que va a ser la probabilidad de A menos la probabilidad de intersección B, lo cual como que se oye medio trivial porque estoy escribiendo lo mismo, pero una es la ley de la resta y la otra es la sustitución. En los eventos que yo tengo, acuérdense que los eventos a veces van a ser C, D, F, G, etc. Y entonces, de aquí me queda que al hacer la sustitución numérica, la probabilidad de A es un medio menos la de la intersección que es un tercio. Y obviamente al hacer las operaciones o hacer la resta con números racionales, ahí me va a quedar que esto es un sexto. 3 sextos menos 2 sextos es un sexto y ya estuvo. Entonces, insisto, no apréndanse las leyes y de ahí todo va a ser más sencillo. Inciso G. Inciso G es probabilidad de A complemento intersección B. A complemento intersección B, ok. Entonces, ahora, la primera ley que voy a aplicar es una ley que se llama la ley conmutativa. Acuérdense que la ley conmutativa, esa ya la conocen, que es el orden de los factores no altera el producto o el orden de los sumandos no altera la suma, pero aquí la vamos a manejar con intersección, donde si yo escribo A intersección B, es lo mismo que escribir B intersección A. Ahí no importa.
Y lo mismo ocurre con la unión. A unión B es lo mismo que escribir B unión A. Esa es la ley conmutativa, pero obviamente esa es una ley ¿de qué? ¿De conjuntos o de probabilidad? 14. 14. 10, ¿Qué es? 9. 14. De ¿Cómo conjuntos, sabes que es de conjuntos? porque estaba utilizando conectivos lógicos. Ok, porque estoy usando colectivos lógicos y porque no aparece en ningún lado la probabilidad. Esa es la razón. Entonces, esa es una ley de conjuntos. Por lo tanto, si yo aplico la ley conmutativa, solamente va a ser adentro del paréntesis con los conectivos lógicos. Eso quiere decir que primero voy a escribir la B, se sigue conservando la intersección, pero ahora voy a escribir el complemento. Y entonces, ahora díganme, ¿qué ley utilizo? 28. 28. La ley de la resta. Ok, muy bien, la ley de la resta. Vamos a utilizar la ley de la resta. Ahora bien, ¿cómo supo su compañera que voy a utilizar la ley de la resta? Pues por la única y sencilla razón que se parece. Fíjense, aquí hay un evento, intersección, el complemento de otro evento. No importa que el evento sea A, B, C, D, F, G, no importa. Lo importante es que primero haya un evento y luego siga la intersección del complemento. Si tiene esa forma, yo puedo aplicar la ley de la resta. Obviamente estoy hablando de la ley de la resta de conjuntos, que eso lo debemos de tener bien claro, ¿no? Entonces voy a utilizar la ley de la resta, y la ley de la resta habla que si tú tienes un conjunto intersectado con el complemento de otro conjunto, eso lo puedes escribir como A menos B. Esto obviamente puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Fíjense cómo aquí se los puse de una manera y acá se los estoy escribiendo al revés. Pero de todas maneras es lo mismo. Si quieren lo hago igual. Aquí escribimos A menos B es A intersección B complemento. No importa, ¿no? O sea, no importa el orden que le den. Les había escrito el otro para que se viera más visual con respecto a lo que yo tengo. Entonces, A intersección el complemento del otro se escribe como A menos B. Obviamente deben de entender que este es un modelo a seguir, pero que ustedes tienen que utilizar con lo que cuentan. Y lo que cuentan es que el primer evento no es una A, sino es una B. Y el segundo evento no es el A complemento, sino es el B complemento. Por lo cual, si yo hago la sustitución utilizando el modelo, me va a quedar que esto es la probabilidad de B restándole A. Vuelvo a repetir, no es que estén copiando fielmente lo que dice la ley, sino es ajustarse a lo que están ustedes viendo, que es un evento intersectado con el complemento del otro. No importa cuáles sean los eventos, ¿no? Lo importante es que se siga el modelo que están proponiendo. Entonces, ahora sí, ya que tengo eso, entonces debo de aplicar otro concepto, otra ley. ¿Cuál ley aplico? 11. Dime 11. Ley de la resta de probabilidad. Ok, ahora voy a utilizar la ley de la resta de probabilidad. Fíjense cómo hay que especificar ya a la larga que una sea ley de la resta de conjuntos o que sea de la ley de la resta de probabilidad, ¿no? Porque ahí voy a tener esas dos posibilidades. Y conforme vaya haciendo más y más y más ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que se van a familiarizar con las leyes y las leyes se les van a quedar para siempre, ¿no? No relacionen la repetición sin sentido, o sea, repetir 20 veces, ley de la resta es esta, ley de la resta es esta, ley de la resta es esta. No lo relacionen con la aplicación. Cuando ustedes aplican los conceptos en un ejercicio, ¿no? Que a ustedes se les quede el aprendizaje, o sea, no lo repitan como periquito, así no se aprenden las cosas, sino repítanlo dentro de la elaboración de varios ejercicios. Entonces aquí yo tengo que la ley de la resta es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos eventos, no importando cuáles sean esos eventos. Entonces de aquí me queda que esto es la probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección A. Acuérdense que esto aplica la propiedad conmutativa. Recuerden que la propiedad conmutativa puede ser primero uno o luego el otro, no importa, ¿no? Entonces de aquí lo que hago simplemente es una sustitución
Y en esa sustitución, tomando en cuenta la ley conmutativa, pues de allá me queda que sabíamos que la probabilidad es un medio, que la probabilidad de B es un medio, y sabemos que la probabilidad de B intersección A es la misma que la probabilidad de A intersección B, eso es por la ley conmutativa, y que esto es un tercio, por lo tanto la probabilidad que me estaban preguntando, que es la de A complemento intersección B, esta va a ser un sexto. Pero insisto, no todo eso va obedeciendo a que me voy dando cuenta poco a poco cuáles son las leyes que voy a aplicar, si es ley de probabilidad o si es ley de conjuntos. Bueno, vamos al inciso H. Inciso H es probabilidad de complemento unión B. Inciso H es probabilidad de A complemento unión B. Ok, ¿alguien me puede decir con qué ley comienzo? 31. Dime. Ley conmutativa. No. No. 6. Dime 6. Con ley de la resta. No. 35. 20. 46. Ley de la suma, Ok, profe. ley de la suma. Fíjense cómo no puedo aplicar la ley de la resta, porque la ley de la resta es con intersección, y ahí yo no tengo una intersección. Entonces ahí tengan mucho cuidado, porque los que me respondieron anteriormente vieron solamente un detalle, no vieron todo. Quien me dijo que era ley de la resta vio este complemento. Quien me dijo propiedad conmutativa vio que había complemento primero, por eso se acordó que la puede intercambiar. Pero no es necesario intercambiarla, porque aquí no hay una intersección. Y como no hay una intersección y solamente hay una unión, por el hecho de ver la unión, de ahí yo sé que voy a aplicar la ley de la suma. Espérenme tantito. Sacar esta. Esta va a ser la ley de la suma de eventos no excluyentes. Acuérdense que los eventos excluyentes es lo que la ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia del otro. Entonces la ley me dice que si tú tienes la probabilidad de A unión B, tú la vas a calcular como la probabilidad de la primera más la probabilidad de la segunda, no importa quién sea, más la probabilidad de la segunda menos la probabilidad de la primera intersección la segunda. Allí es donde se tienen que aprender que no es un A y no es un B, sino es un evento, unión, otro evento. No importa qué evento sea. Yo les pude haber puesto la probabilidad de A intersección B, intersección C complemento, unido con H complemento menos B complemento. Y si se dan cuenta, aquí también es la ley de la suma, porque es la probabilidad del primero más la probabilidad del primero intersectado con el segundo. O sea, lo importante es que detecten que está la unión. No lo importante que detecten es lo demás. Y si ustedes observan, la unión es el conectivo principal. ¿Cómo sé que es el conectivo principal? Disculpen, se cerró la aplicación. Ahorita la vuelvo a abrir. Ahora déjense las comparto porque ya dejó de compartirse. Listo, ahí deben de estar viendo otra vez lo que estábamos viendo hace ratito. Entonces, ¿cómo sé que es más importante la unión? Pues porque esta unión es el conectivo principal. Y al ser el conectivo principal, entonces debo de comenzar por la unión. Esta unión es el conectivo principal porque la unión está afectando al evento de la izquierda y al evento de la derecha. Y el complemento no es el conectivo principal porque el complemento solamente está aplicándose al evento A. Entonces ahí es donde también debo de empezar a ver algo similar a la jerarquía de operaciones. No es propiamente jerarquía de operaciones, pero pues por ahí va la similitud. Entonces si yo aplico la ley de la suma, me va a quedar que es la probabilidad del primer evento, que es menos la probabilidad del primer evento intersectado
con el segundo evento. Ahora bien, ¿alguien me puede decir qué ley utilizo ahora? 6. 6, dime 6. 11. Dime 6. La ley de la resta. Sí. Entonces vamos a hacerle caso un poco a su compañero, que es ley de la resta. Fíjense bien, ¿eh? ¿Dónde voy a utilizar la ley de la resta? Pues la ley de la resta voy a utilizarla en este lado. Y ahí es donde, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Bueno, primero voy a hacer la ley conmutativa. Porque la ley conmutativa me dice que yo lo puedo escribir de diferente forma, conmutativa. Eso quiere decir que si yo tengo A intersección B, yo lo puedo escribir como B intersección A. Complemento, no hay ningún problema. Ahí apliqué la ley conmutativa. Pero una vez que apliqué la ley conmutativa, lo que me va a quedar es la probabilidad de B intersección A complemento. Y esto, entonces me lleva a que B intersectado con el complemento del segundo, eso se calcula como B menos A, que esta es la ley de la resta. Acuérdense que es la ley de la resta de conjuntos, perdón. Entonces, sí, lo que me dice el compañero es cierto. Voy a utilizar la ley de la resta, pero antes utilicé la ley conmutativa para verlo de una manera mejor y luego poder aplicar la ley de la resta. Ahí estoy utilizando dos conceptos. Obviamente, en las evidencias, pues hay que escribirlo, ¿no? Si van a utilizar dos conceptos, pues escríbanlo. Eso quiere decir que aquí voy a escribir menos probabilidad de A menos B. Pero eso solamente fue con el tercer término. Todavía me hace falta saber qué voy a utilizar, qué voy a hacer con el primero y con el segundo término. Entonces díganme qué otra ley voy a utilizar. 10. ¿Cuál, perdón? 41. Primero habló una niña. 18. 41. Habló una niña que lo dijo muy bajo y no le escuché el número. ¿Qué número? 18. No sé. Es que hubo una niña que habló muy bajo y no se escuchó. Sean honestos entre ustedes mismos y díganme quién fue. Bueno, a ver, vamos a darle la oportunidad a 18. Dime 18, ¿qué ley utilizas? Ay, gracias. ¿Podemos utilizar la ley del complemento? Exacto, utilizo la ley del complemento. ¿Y por qué utilizo la ley del complemento? Pues porque en el primer término, se ve luego que puedo utilizar la ley del complemento. O sea, en este primero puedo utilizar que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos probabilidad de A. Eso se ve ahí luego, ¿no? Entonces, en el primer término utilizo 1 menos la probabilidad de A. En el segundo término no hay nada que utilizar porque ya está directamente la probabilidad. Y en el tercer término, pues obviamente ya utilicé la ley conmutativa y utilicé la ley de la resta y por eso me quedó lo que me quedó, ¿no? Entonces, ya una vez con eso, díganme qué ley utilizo. Antes de que continúe, ¿me puede volver a explicar por qué es probabilidad de A menos B y no B menos A? Porque me equivoqué. Exacto. ¿Qué número de lista tienes? 19. Ok, muy bien. Dios te lo pague. 19. No está el 19, está por acá. Ok, sale bien. Entonces, ahora sí, díganme cuál es la ley que voy a utilizar ahora. 6. 6, dime 6. Otra vez podría utilizar la ley de la probabilidad de la resta. La ley de la resta de probabilidad, ok, muy bien. Entonces vuelvo a utilizar la ley de la resta, pero ahora es la ley de la resta de la probabilidad. Fíjense cómo no estoy poniendo probabilidad y conjuntos para no ser tan exigente, ¿no? Pero sí entiendan que una es ley de la resta de conjuntos y la otra es la ley de la resta de probabilidad. Entonces, la que vamos a utilizar es la ley de probabilidad de la resta. Y entonces resulta que el 1 quede idéntico, que la probabilidad de A quede idéntica, que más la probabilidad de B quede idéntica. Pero ahora voy a escribir menos corchete
la probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección A. Eso obedece a que es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos. Voy a volver a abrir la aplicación. Disculpen, estoy oprimiendo ya demasiadas veces el botón secundario del lápiz óptico y eso causa que se cierre la aplicación, ¿no? Pero sin querer, está muy cerquita, o sea, por mi manera de escribir me queda muy cerquita el botón secundario y por eso lo oprimo varias veces, ¿no? Bueno, déjense los comparto. Listo. Entonces ahí esto es menos corchete porque resulta que es la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección de los dos. Ahí tengan por favor mucho cuidado porque si este corchete no lo escriben, les va a causar que solamente escriban la probabilidad de B menos la probabilidad de B intersección A. Y si se dan cuenta aquí va a haber un error muy grande porque al considerar que es menos toda esa probabilidad, que es menos esta, obviamente aquí surge una propiedad distributiva, una ley de los signos y les va a quedar positivo. Si no consideran el corchete, entonces les queda solamente negativo y obviamente les va a causar un error en el cálculo. Pero eso no es un error por otra cosa más que por aritmética, ¿no? Porque el uso de los paréntesis, de los símbolos de agrupación los vimos desde aritmética. Entonces ahora sí, procedo a una sustitución. Acuérdense que aquí vamos a tener que utilizar la propiedad conmutativa porque vamos a cambiar el orden para poder conmutativa y obviamente también voy a utilizar la propiedad distributiva porque voy a distribuir esta multiplicación sobre el primero y sobre el segundo, sobre el minuendo y el sustraendo. Entonces el resultado es un entero menos un medio, que es de la probabilidad de A, más un medio, que es de la probabilidad de B, menos un medio, que es otra vez la probabilidad de B, más un tercio, que es la probabilidad de la intersección. Obviamente, como ya somos niños grandes, pues ya puedo saber que este un medio con este un medio me da 0. Y entonces, al hacer ya la jerarquía de operaciones, no estoy tachando, estoy sombreando para que vean cuáles son los que considero. Entonces esto me queda que esto es 1. Ay, perdón. Menos un medio más un medio menos un medio más un tercio. Y entonces aquí ya salió algo raro. Porque así es 1, un medio más un tercio, me queda menos un sexto. Y entonces esto me queda de resultado 5 sextos. Ahí había pensado que me había quedado algo raro porque hice diferente la resta. Y mentalmente había pensado que el resultado era un sexto. Y obviamente 1 más un sexto me queda 7 sextos, ¿no? De ahí obviamente me di cuenta que estaba mal porque la probabilidad no puede exceder el 1. Entonces me di cuenta que mi operación mental había cometido un error, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque recuerden que las probabilidades siempre deben de estar entre 0 y 1. Y si no están entre 0 y 1, pues ahí es indicio de un error garrafal. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces, como todo lo que sigue es lo mismo, como todo lo que sigue es idéntico y no hay